Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Patricio Betancourt. Él es candidato a la Asamblea por Pichincha en el Distrito Norte por el partido Avanza. Patricio, ¿cómo analizar lo que está pasando como momento político? ¿Qué significa para un joven ser candidato a la Asamblea? Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primeramente señalar, mi nombre es Fabricio Betancourt. Fabricio, perdón la confusión. No nos preocupemos. Bueno, nosotros somos ciudadanos, somos personas nuevas en la política. Estamos empezando con una nueva ola de Avanza, precisamente una ola que en todo el Distrito Norte corresponde casi al 90% de jóvenes que están abajo de los 35 años. Solo una persona, Jenny Bastidas, mi segunda en la lista, tiene 45 años. La mayoría somos personas totalmente nuevas que nos inauguramos. Es decir, todos son millennials, están entre los 18 y los 35. Exactamente. Estamos en esa generación y precisamente estamos, yo en mi caso, en la frontera. Tengo un poco de la generación arriba de los 35 y también de los ¿Cuántos años tiene Fabricio? Tengo 35 años, recién vengo estudiando marketing político en España. Entonces es un verdadero desafío empezar esta nueva tarea para la Asamblea Nacional desde el Distrito Norte. Avanza es un partido relativamente nuevo y relativamente viejo, porque ya terció en las elecciones seccionales de hace 2 años y un poco más. Es decir, ya tienen una experiencia política liderado por Ramiro González. ¿Por qué Fabricio decidió ser parte de Avanza? ¿Desde cuánto es parte de esta agrupación política? Bueno, yo llegué de estudiar de España, estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona. Precisamente tomé ese desafío porque Avanza es un partido que ahora está conformado por ciudadanos que no estuvieron en la política anteriormente. Si bien es cierto, existe una experiencia, es un equipo y una familia. Avanza. Pero el líder máximo de Avanza históricamente ha sido político. Él fue prefecto, viceprefecto, candidato a la vicepresidencia, ministro de Estado, director del IES y ahora candidato otra vez a la Asamblea y otras veces asambleísta y diputado. O sea, no es que sea el economista González nuevo en la política. Bueno, el economista González quizás sea la persona con más experiencia que se presenta esta vez. En el caso de él nunca fue legislador, cabe aclarar. Estuvo desde la prefectura desde muy joven y tuvo una gran labor. Pero la responsabilidad de los jóvenes, yo puedo decir que empieza el día de hoy. Mi responsabilidad de forma pragmática, humanista y siempre mirando adelante con una visión idealista, porque no tenemos que olvidar, empezó desde el 18 de noviembre. Y precisamente estamos ahora... Es decir, empezó desde que se inscribió la candidatura. Sí, desde el 18 de noviembre. Yo soy nuevo en Avanza, yo voy aproximadamente unos 5 o una semana antes. Entonces, a mí me convocaron, me llamaron y yo acepté este desafío. Estoy en Avanza porque Avanza renunció a la silla por pensar en el conjunto de ecuatorianos. Avanza no pensó en las siglas por pensar y pelear en la Asamblea, porque pensamos que la pelea está precisamente en la Asamblea, con ciudadanos nuevos, con ciudadanos que comparten exactamente lo que la ciudadanía siente. El hecho de ir a la Asamblea, ¿qué va a hacer Fabricio y Avanza en la Asamblea? Ustedes hablan de pelear en la Asamblea, ¿cuál va a ser su posición allí? La bandera precisamente son 8 de las 8, son 8 propuestas. De las 8 propuestas he decidido precisamente abanderar lo que es la educación superior, lo que es la educación en los colegios. ¿Qué leyes va a proponer y qué leyes va a reformar? Porque los legisladores hacen eso, proponen leyes o reforman leyes. Sí, tenemos 2 misiones, fiscalizar y legislar. Precisamente pensamos en un acuerdo nacional por la educación, un acuerdo nacional de la educación donde el 4.5% del PIB que actualmente destina el Estado para la educación vamos a subirlo al 6%. En ese caso pero también vamos a decisión del Ejecutivo, no es decisión del Legislativo. Quien hace el presupuesto general del Estado es el Ejecutivo.
pero ellos son colegisladores y ellos tienen la iniciativa y nosotros podemos proponer. Entonces podemos hacerlo desde la asamblea y no simplemente ser unas personas o entes que reciben todos los proyectos. Pero para realizar esta propuesta tan importante de duplicar el monto a la educación, para invertir más en educación, ¿qué leyes debe reformar? Bueno, primeramente tenemos que ir a las leyes del presupuesto general del Estado. El presupuesto se presenta todos los años, es un presupuesto bastante inflado, pero Claudia, volviendo a la propuesta que nosotros tenemos que presentar, es la educación. Este Acuerdo Nacional por la Educación, vamos a crear leyes que favorezcan, primeramente en los colegios. En los colegios lo más primordial es la computación, son las ciencias, y adicionalmente son los idiomas. En los idiomas vamos a centrar para crear un país bilingüe. Lo vamos a hacer a través de experiencias que ya lo han hecho en Corea, a través de experiencias que lo han hecho en otros países. Tenemos un plan muy claro en cuanto a eso. Puedes imaginarte que en los países anglosajones aproximadamente existen miles y miles de estudiantes que quieren hacer pasantías en otros países y que lo único que piden es acomodación y un estipendio mínimo mensual. Actualmente se incentivó con el programa Go Teacher, un programa que fracasó para la CENESID, donde se enviaron aproximadamente en los 2 años casi 800 profesores por un promedio de casi 60 millones de dólares, de los cuales los profesores... En donde se capacitaba a profesores ecuatorianos para que manejen bien el idioma inglés. Sí, para que vayan a estudiar. Pero lo impresionante que te puedo decir es que les mandan a una misma universidad. No se convocó a ningún concurso público y esta universidad reparte con otras universidades. Y ahí ustedes ingresan en el tema de fiscalización. ¿Cómo se gastaron esos recursos públicos? ¿Cómo se utilizaron? ¿Y qué pasó con los resultados? Y los resultados, ¿cuáles son? Todos los profesores fueron a las mismas aulas hablar español y fueron a las mismas residencias a continuar hablando español. Los resultados... Pero hay falla del gobierno, del ministerio que los envió, o hay falla de los profesores, que los profesores tienen que ser más responsables cuando están recibiendo recursos del Estado. Hay una falla del gobierno, porque normalmente cuando tú mandas a un profesor a estudiar un idioma, no le mandas a un mismo lugar, sino existen una multiplicidad de universidades. Entonces señalaron una sola universidad cuando tenemos cientos de universidades y todos los profesores fueron allá. A la final, el TESOL, que tenían que sacar ese examen, regresaron y no lo obtuvieron. Nuestra siguiente propuesta es en cuanto al examen ENES. En el examen ENES necesitamos igualdad de oportunidades. Necesitamos esa igualdad de oportunidades, posibilidades similares, que uno cumpla con su vocación. Pero, ¿qué ley? Vuelvo a la pregunta. Los asambleístas manejan leyes. ¿Qué ley tienen que reformar para modificar ENES, modificar el tema de inglés, para modificar el presupuesto? Tienen que ustedes tener claridad qué leyes deben ser reformadas que están en este momento en vigencia. Sí, tenemos que reformar la ley tributaria. Lo del ENES tenemos que reformar la ley de educación superior, ¿sí? En cuanto al curso de preparación, porque tenemos que ofrecerles una posibilidad a los estudiantes que no pueden pagar un curso el cual populan muchísimos institutos alrededor de las universidades. Estos estudiantes están en desventaja a quienes frente a eso sí lo pueden pagar. ¿Por qué necesitan un curso? ¿No les da en la educación básica, media y bachillerato los suficientes insumos para que puedan aplicar en el ENES? Lo que pasó es que la CENESID ofreció un curso online, ¿sí? Pero si nosotros nos hacemos la pregunta y cuando vamos alrededor de las universidades encontramos cientos de institutos que ahora populan. Entonces es muy difícil para los estudiantes de escasos recursos poder pagar esos cursos. Nosotros pensamos que esos cursos tienen que ser dados dentro del colegio, no afuera, y que la competencia sea igual. Tenemos también la gran desventaja de que tenemos menos universidades, pero tenemos una gran demanda de estudiantes. Entonces, ¿qué pasó con los 40 centros tecnológicos que ofreció el Estado? ¿Qué pasó en cuanto a eso? Solo nos han dado 8 centros tecnológicos y estamos todavía esperando. ¿Qué pasó con la educación dual, la educación práctica y la educación de teoría? ¿Qué pasó con todo lo que nos ofrecieron de Alemania durante 10 años? Son una serie de elementos, pero ¿cómo financiarlos? También es la pregunta que nos hacemos al estar atravesando una crisis financiera con graves problemas de endeudamiento, de servicio a la deuda y una serie de elementos que hace que la situación económica no sea tan simple para cualquier gobierno que se instale en mayo y no se diga para instrumentar nuevas políticas como las que está mencionando Fabricio. Bueno, primeramente con el ahorro. Segundo, haciendo las cosas más eficientemente. Tercero, recuperando la herencia de nuestros mayores y no destruyendo todo lo que hubo en el pasado. Y cuarto, tratando de cambiar todas las cosas que todavía están pendientes. Creo que es necesario eso. Si acabamos con la corrupción, de pronto el dinero va a aparecer. Hay muchísimo dinero que todavía siguen llenando la mochila
los que están en este gobierno, en este caso, el caso de Capaya y el caso, etcétera, etcétera, de Alex Bravo, que todavía siguen llenando la mochila cuando ya no hay nada. Antes nosotros podíamos pagar un poco más, ahora no tenemos ni siquiera para lo básico. Yo por eso creo que la ciudadanía no tiene que detenerse, siempre tiene que avanzar. ¿Por qué quien experto en marketing político es candidato y no asesor de campañas? No, yo puedo cumplir las dos cosas, yo soy abogado también. Eso, para que nos cuente un poco, Fabricio, ¿qué más? Y más o menos, exactamente, siempre me encantó leer todo lo que es ideología. Soy una persona pragmatista de la escuela de James Williams, una escuela pragmática que piensa siempre en que el ser humano tiene que entrar dentro de lo real y no lo real aplicarse al ser humano, y siempre con una inspiración idealista, donde la satisfacción se encuentra con el fin de llegar a las mayorías. Entonces siempre he pensado de esa manera, nunca me he regido por dogmas, he pensado de una ideología siempre de izquierda, una ideología solidaria que no le pertenece ni al eje de izquierda ni al eje de derecha. Y el marketing político sí, lo aprendí y lo he combinado con la política, y estoy muy orgulloso porque nos permite comunicarnos. Marketing política es comunicación, y lo que necesitamos en este país es cada vez comunicarnos mejor, internamente en las instituciones y a la ciudadanía. Creo que lograríamos superar muchísimos sectarismos y lograríamos llegar a verdaderos acuerdos entre los ciudadanos. Cuando uno habla de campaña, habla de propuestas, habla de que pertenece a una lista como la lista 8 de Avanza, ¿cómo estar llevando a cabo esa campaña? ¿Cómo está recorriendo el norte de Quito? No, el norte de Quito, en verdad me siento orgulloso. El norte de Quito puedo definir que fue la pólvora que descendió al presidente Correa del 65%, descendió al 25%. Fue la caja de resonancia y fue la mecha. El presidente Correa fue el fósforo que prendió todo eso. Creo que esa fue una de las grandes decisiones que tomó el norte de Quito, haber logrado que el presidente Correa renuncie a la reelección indefinida. El norte de Quito es un lugar en el cual nosotros no sabemos qué puede pasar, y al norte de Quito puede tomar y puede ser el verdadero guía en el país. Un verdadero guía, que normalmente las protestas se han iniciado en el norte de Quito cuando fue el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, y muchísimos cambios que se han dado desde el retorno a la democracia, Claudia. Es una zona muy importante. Queremos agradecer a Fabricio Betancourt. Recordamos que él lidera la lista de avance en el norte de Quito, el distrito norte. Ustedes tienen que tomar la decisión. Estamos entrevistando a diferentes candidatos. Fabricio es un candidato muy joven, nuevo en política, pero que muestra su pasión por el tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Fausto Camacho, es miembro del Consejo Nacional Electoral, sobre la situación que atravesamos como país vísperas de elecciones. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV.
nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. Como le habíamos anunciado, en este momento estamos con Fausto Camacho. Recordamos que él fue parte del Consejo Nacional Electoral y también fue parte de una iniciativa para mejorar el famoso control electoral. No funcionó, pero queríamos preguntarle, Fausto, ¿qué ocurre con el sistema electoral? Vemos que el Consejo Electoral ya ha comprado los escáneres que nos ofrecen resultados de conteo rápido la misma noche de los comicios y a una semana los resultados definitivos. Bueno, el Consejo Electoral está haciendo varias cosas que pudieran pretender o pretenden, de hecho, digamos, exhibir transparencia. La transparencia se la construye a través de actos, de hechos, y no se la proclama. Y el primer hecho o los primeros hechos que desdicen aquello tienen que ver con una actitud no adecuada respecto a la campaña electoral. Pero no vamos a topar a profundidad ese tema. El segundo, y el que preocupa a propósito de lo que usted señala, es que se va a actuar en el proceso de escrutinios contra disposición expresa de la ley, es decir, no en aplicación expresa de la ley. A ver, ¿qué dice la ley y cómo se va a actuar? Del artículo 124 al 127 del Código de la Democracia se habla del escrutinio en la Junta Provincial Electoral. Es decir, cuando se cierra a las 5 de la tarde la votación, la Junta debe instalarse. Allí hay... la Junta de cada mesa. Claro, la mesa. La mesa se instala. Que le decimos nosotros, la ley le dice Junta Receptora del Voto. Ya. Es decir, los integrantes de esa Junta Receptora del Voto tienen que cerrar, contar el número de firmas... Y elaborar el acta. No, el acta de inicio del escrutinio, ¿no es Ya. cierto? Ya. Cuentan el número de firmas, en los espacios blancos donde no firmó nadie porque no fue a votar, se pone un sello que dice no votó, no votó, no votó, todos los... Ya. Y si es que hay muertos, entonces... No votaron tampoco, no votaron lógicamente. tampoco. Ya, bueno. Esa parte de ahí ha salido a flote en estos días el tema pues de los emoticones, de los besitos en las papeletas, etcétera. Hay norma expresa que no hay a dónde hacerse lío. ¿Cuál es la norma expresa? La norma expresa dice en el artículo 125, último inciso, o tercer inciso, dice de manera expresa que serán votos válidos aquellos que se señale de manera inteligible la intención del votante, es decir, a favor de. A favor de, si pongo un emoticón con carita feliz, ¿significa a favor de? Es una interpretación que no deberíamos estar discutiendo, que la tiene que hacer la Junta, porque es uno de un millón. La Junta decide. La Junta decide, es su facultad. Es su facultad. Es su Y si organismo pone electoral. un calificativo positivo a un candidato, Podría- le pone lindo, bonito, o lo que podría sea, admitir, que efectivamente, también es como voto válido. sí, intención sí. positiva. Así Puede es, admitirse como puede voto válido. admitirse, pero ese no es el tema de fondo, pues. El tema de Es que fondo... uno entendería, como quien no sabe del tema electoral, si no está la raya bien puesta y pongo emoticón, calificativo, carita feliz, lo que sea, se anula el voto. Debería ser así, si es que en la norma de la ley diría de manera expresa. Pero eso no dice. No dice. Entonces Solo es dice- discutible el tema. Claro, es discutible, pero... tengan bonitos ojos o feos ojos, es voto válido para mí. Claro, la cantidad de votos de esa naturaleza es muy poquita. Es muy baja. Muy Ya. poquita. Sin embargo, hay un hecho, por ejemplo, en ese proceso de escrutinio mucho más importante, y es que el escrutinio es público, uno. Segundo, que el voto es cantado, y dice ahí, narra muy... El voto cantado significa Lo que yo siguiente. tomo la papeleta No, y en no voz usted, quien alta... quiera. El o sea, secretario de la Junta y nadie más Ya. tiene que clasificar los votos por dignidades, luego de clasificarlos, tomar voto por voto, decir, lista A, y dice la ley, le pasa al presidente, y el presidente debe corroborar, y no solo eso, sino que tiene que exhibir el voto a todas las personas que están allí presentes para que... Que en teoría observadores de los diferentes partidos Sí, y señor. movimientos políticos. ¿Y podrían estar ciudadanos también? Porque la Constitución dice que las reuniones de los organismos electorales son públicas. Entonces, si uno no va pueden intervenir. Ojo. a votar, como ejemplo, momentos antes de las 5 de la tarde, se cierra la votación, cuando uno ya votó, puede exigir estar presente señor. en su mesa, Sí, señor, y esa en es, su la junta primera, receptora. esa es la primera cosa que el Consejo no se pronuncia claramente ahí. Sin embargo, los delegados partidarios no habrá ninguna forma de que no los dejen estar.
¿ya? Los ciudadanos también podrían estar. Es decir, la Junta Receptora del Voto cierra la Junta, canta, hace el acta, ve quiénes votaron, quiénes no votaron y empieza a decir quién votó por quién. Así o sea, es. no quién, leer las papeletas, el voto secreto, cómo según votaron. cada papeleta, ¿no es cierto? Sí. Bien, esa parte es importantísima y en eso no se ha puesto énfasis. El voto cantado, es decir, conforme lo que reza la ley. Esto es derecho público, Claudia. No hay cómo hacer otra cosa que lo que dice la ley, ¿no es cierto? Y luego debe elaborarse un acta. Terminada la votación, elabora el acta con los Lista tal con resultados. tantos, lista tal con tantos. Sí, tal candidato Pepito, tanto Juanito, tanto María, tanto, ¿no es cierto? Hacen el acta y allí ya empieza una primera cosa que no es muy buena. Se hacen 2 ejemplares del acta, el un ejemplar se mete en un sobre que luego irá a la urna para regresar al CNE con los votos, con todo. Y otro sobre donde se mete ese acta. Y ese sobre se entrega al coordinador, dice la ley, y el coordinador no puede hacer sino 2 cosas, o llevar a la Junta Intermedia o llevar a la Junta Provincial. Pero juntas intermedias en teoría ahora ya no hay. Ya no hay, entonces, ¿a dónde debe llevar? Conforme la ley, a la Junta Provincial. Pero, Pero, y dice en compañía de la fuerza pública. Pero para agilitar el famoso conteo rápido, antes de guardar en el sobre, ¿es posible que escaneen el acta? Si es que ahí tuvieran un escáner, sí, pero lo que van a hacer es justamente la preocupación que tenemos. Ese sobre se va a ir a un punto de escaneo, donde no hay autoridad electoral, donde no está la Junta, ni la intermedia, ni la provincial, y se va a abrir el sobre, y se va a escanear en 1800 puntos. ¿Y en los 1800 puntos no están los delegados de los partidos? No, porque no es organismo electoral. Es un trámite administrativo que no está contemplado en la ley, y la ley dice de manera expresa, pero además el sobre va a quedar abierto. Tanta preocupación le puso el legislador que dice que el sobre estará cerrado y firmado por presidente y secretario, el sobre, y debe llegar cerrado a la Junta Provincial. Porque allí está la expresión, efectivamente, de la voluntad popular. Está la expresión, está resguardado, el uno está en la propia urna, el otro lo llevan, pero el trámite del escaneo interesa a muchos ciudadanos porque queremos saber rápidamente quién gana o quién pierde la Pero elección. entonces debieron haber hecho 1800 juntas intermedias. Pero la demagogia, por la satanización que se hizo de las juntas hubo intermedias. muchas críticas de la propia oposición. Pero de lo las que ahora juntas están haciendo es intermedias. juntas intermedias. O centros de escaneo. Sin ser juntas. Eso eran las juntas intermedias anteriores, eran lo mismo. Un centro de escaneo para efectivamente digitalizar los resultados. Sino que eran 80, ahora van a ser 1800. El concepto no es incorrecto, Claudia. Porque lo que usted dice, los ciudadanos Todos queremos queremos saber. información. Y a veces no entendemos Pero cómo tenemos en el siglo XXI nos enteramos de los resultados más tarde que lo que pasaba en el siglo XX. O sea, antes, en el siglo XX, si uno piensa en las elecciones de los años 80, 90, sabía el mismo día cómo más o menos quedaba la asamblea y quién ganaba las elecciones o quién pasaba segunda vuelta. Ahora no se sabe. Bueno, no, sí se supo, en el año 2013 se supo. En el 13 Se supo quiénes quedaron de alcaldes de algunas ciudades. de la presidencia en el 13, En el 13, 14 perdón. fue después. Y en el Pero la 13 había- integración de la asamblea siempre La integración quedaba... de la asamblea nunca ha sido posible ni será posible, porque al menos de varios escaños, de la gran mayoría de los escaños de los puestos sí, porque hay ganadores evidentes, pero como lo que se elige en cada distrito son 5, son 6, son 4, ¿no es cierto?, o 15 de la lista nacional, usted va a tener posiblemente certeza absoluta de quiénes son los 12, y los 3 últimos es donde puede existir Ahora, una ¿qué competencia. están ustedes planteando como movimientos, partidos políticos para transparentar esto y que los 1800 centros para escaneo efectivamente tengan veedores para garantizar y cuidar la es voluntad? que nosotros no podemos avalar que no se cumpla la ley, pues, porque la ley es mandatoria y la ley dice que el acta tiene que ir a un organismo electoral, no a un punto de escaneo, y no porque inclusive hiciese el CNE un acuerdo con los partidos, se vuelven legales. Es como que si usted acuerda no cumplir la ley, pues, es como si usted acuerda con la policía pasarse el semáforo en rojo. Usted no puede acordar aquello. El CNE tiene la obligación de efectivamente, y tenía alternativas, este rato supongo que operativamente es muy difícil, podría haber hecho una cuarta acta, como se ha hecho en ocasiones anteriores, para efectos de la transmisión, de resultados que no son oficiales. ¿Cómo van a proclamar resultados? Van a proclamar resultados con un procedimiento que está por fuera de la ley y sin que sea hecho por autoridad electoral. Es una irresponsabilidad, Claudia. ¿Por qué?
Porque si es que hay una diferencia luego con el escrutinio oficial definitivo que se hace a través de los organismos, ¿cuál es la que va a prevalecer? Si es que hay igualdad en los resultados, perfecto, no va a pasar nada. Pero el uno tiene carácter de autoridad o de información producida por autoridad competente y el otro no, sin embargo lo va a anunciar el propio CNE. Entonces no es una cuestión sencilla, no es un oponerse por oponerse, es la solución la podrían tener. Obviamente eso pasa por concertar con los partidos políticos, por ejemplo, en el marco de la ley, conformar 1.800 juntas intermedias, pues. Y tienes a los partidos políticos. Y tienen en este momento la posibilidad, Pero estamos a X días de las Sí, elecciones. por supuesto, son solamente 3 ciudadanos que conforman cada junta intermedia. ¿Cuál sería el problema? Con lo cual, además, los resultados ya no son conteo rápido, ya no son transmisión anticipada de resultados, son resultados oficiales conforme a la ley. Bueno, son 3 multiplicados por 1.800, es alrededor de 6.000 personas que tienen que estar en Pero las si en las juntas. juntas receptoras del voto están 300.000. Y no es ninguna cosa más fácil es ser miembro de una junta intermedia respecto de las funciones que tiene que hacer que miembro de una junta receptora del voto. Es menos tiempo. Y es menos complejo, porque en realidad, ¿qué hace la junta intermedia? Recibe el acta, constata que esté firmado y dice, pásese a procesar, escáner. punto. Porque no puede resolver nada. Si es que esa acta tiene algún tipo de inconsistencia de cualquier naturaleza, de acuerdo a la ley, la junta intermedia no puede resolver, sino abstenerse y mandar para que lo resuelva la junta provincial. La junta intermedia es de mero trámite. Es un llamado de atención interesante. Vamos a ver qué responde el Consejo Nacional Electoral, qué propuestas han hecho ustedes, cuándo esperan una respuesta del organismo electoral. No hemos hecho una propuesta directamente al organismo electoral, hemos planteado a varios de los partidos políticos para que tuvieran precaución respecto de este tema y seguramente luego de las Navidades pues haremos un pronunciamiento y un pedido expreso al CNE para que tome las medidas para regularizar ese tema. Y el otro tema que nos va a preocupar siempre y nos está preocupando es el tema de la cancha inclinada en que se desarrolla el proceso electoral. Es decir, hay una acción abusiva desde el Ejecutivo, hay la utilización de recursos públicos por parte de los candidatos del Ejecutivo desde ya. Es decir, el señor Moreno con mucha facilidad se presenta en actos públicos de entrega casas en Manabí, que son con recursos, sea donados o del propio Estado, son finalmente recursos públicos, ingresaron a las arcas públicas para efectivamente la reconstrucción de Manabí. ¿Qué hace el señor Moreno entregando casas? ¿O qué hace el señor Moreno entregando prótesis? ¿O qué hace el señor Serrano y la señora Rivadeneira, candidatos de la lista nacional del partido de gobierno, digamos, en actos oficiales de las personas con discapacidad, bailando, festejando? Ese elemento es el que nos llama la ¿Y ahí atención. cómo debería actuar el Consejo Electoral cuando ve que se Consejo Electoral involucran gastos públicos en campañas? debería tomar medidas administrativas, debería pedir el concurso del Contralor. El Contralor debería estar sobre esos procesos y tomando medidas administrativas. El Consejo Electoral no puede tomar medidas contenciosas, jurídicamente no causan estado, pero sí puede llamar la atención, sí puede inclusive en algunos casos, dependiendo de los que se trate, multar, que es administrativa. Que esa decisión administrativa puede recurrirse, obvio, ¿a quién? Al Consejo, al Tribunal Contencioso Electoral, pero al menos debería, digamos, tomar partido, si cabe el término, respecto de ese elemento. A buscar una cancha equilibrada, Bueno, una por contienda supuesto, equilibrada. mire usted como el partido de gobierno, el gobierno en este caso, pues hace todos los días prácticamente promoción respecto de los logros, entre comillas, de la revolución ciudadana, que lo único que falta poner a la cola, a la pata, como dicen los técnicos, vota 35, no. Son varios temas que deben analizarse. Queremos agradecer Sí, a Fausto. y deben corregirse. A Fausto Camacho. Él es muy claro que al llamar la atención al Consejo Electoral dice la ley tiene que cumplirse, no se pueden ponerse de acuerdo para hacer ilegalidades. Él dice es necesario que existan juntas intermedias. Y si se habla de 1.800 puntos para escanear actas, estos deben convertirse en juntas intermedias, nombrar a 3 ciudadanos para que trabajen en ello y legalicen la situación. Hay que cumplir la ley, él es muy claro al señalarlo, de igual manera al buscar equilibrio en la campaña. No se pueden usar fondos públicos para campañas electorales y esto debe ser al menos una llamada de atención por parte del Consejo Nacional Electoral para quienes están incumpliendo esta normativa y poner alerta para que
todos los candidatos puedan participar en igualdad de circunstancias. Gracias nuevamente a Fausto Camacho. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, el doctor Pablo Zambrano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Pablo Zambrano. Él es parte y es vicepresidente de la Cámara de Industrias y de la Producción, un organismo muy importante para todo el país que hace muy pocos meses cumplió 80 años. Doctor Zambrano, queremos saber cómo mira la Cámara el hecho de que ya está prácticamente sellado el acuerdo de comercio con Europa, con la Unión Europea. ¿Cómo analizarlo y cómo avisorar el 2017 ya con este acuerdo listo que nos permite competir en igualdad de condiciones con nuestros propios vecinos? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Creo que es muy importante para el país el hecho de que finalmente se haya ratificado ya el acuerdo con la Unión Europea. Estamos a puertas de terminar el año y el 1 de enero ya se terminaban las preferencias arancelarias que teníamos con Europa, por lo tanto con eso habríamos perdido aún más competitividad con nuestros vecinos. Este acuerdo sin lugar a dudas abre una puerta muy importante y es una oportunidad muy grande, sobre todo para el sector exportador del país, pero también para un sector importante que requiere tecnología e inversiones como es la industria nacional, puesto que el acuerdo además prevé la posibilidad de que existan inversiones en el país, de que exista un intercambio más fluido de maquinarias, de bienes que se necesitan y se requieren en la industria nacional con Europa. Entonces, sin lugar a dudas, esto es algo muy, muy positivo. La Unión Europea es un mercado de 600 millones de habitantes con una renta per cápita de $33.000, es decir, es un mercado muy, muy apetecido y sin dudas 8 años negociando el acuerdo ha sido realmente un tema demasiado largo, pero finalmente lo tenemos. Es un mercado apetecido y exigente al mismo tiempo, porque buscan que se cumpla con temas ambientales, temas de trabajo infantil, o sea, hay una serie de normativa que permite que nosotros podamos competir dentro de Europa. ¿Cómo lograr y cómo la Cámara piensa apoyar a varios sectores en capacitaciones para lograr alcanzar ese mercado? Esto es fundamental, lo que usted acaba de mencionar al último, y es precisamente capacitar al productor ecuatoriano para que pueda competir en un mercado muy, muy exigente, con altas prácticas. Por ejemplo, todo el tema orgánico es fundamental, todo el tema de no utilización de pesticidas, de no utilización de una serie de químicos que no son aceptados en la Unión Europea. De igual manera el tema del sello verde, el tema del sello de no trabajo infantil, un tema también de género es muy importante. Entonces es fundamental que se capacite el productor ecuatoriano y sobre todo hay una cifra que es relevante, el 75% de las exportaciones
hacia la Unión Europea tienen que ver justamente con la economía popular y solidaria, este concepto famoso que se encuentra en la legislación ecuatoriana. Por lo tanto, son esos pequeños y medianos productores los que tienen que ser capacitados, tecnificados en toda la normativa europea y en todas las exigencias. ¿Qué tipo de productos estos generan? Porque uno habla de todo lo que significa la economía social y solidaria. ¿Qué tipos de productos están generando y cómo llegar, cómo enseñarles a cómo exportar? Porque no es solamente llegar a la Unión Europea, sino todo el trámite de lograr exportar sus productos. Así es, todo el tema del etiquetado, del empaquetado, todo el tema de las medidas fitosanitarias que son muy importantes y muy exigentes. ¿Qué segmentos están ahí metidos? Por ejemplo, todo el tema del cacao, del chocolate, todo el tema del café, el tema de tejidos, el tema de sombreros. Es decir, hay una serie muy interesante de bienes que tienen demanda en la Unión Europea. Todos sabemos las características del cacao ecuatoriano, por ejemplo, ¿no es cierto? Y su aroma, el cacao fino de aroma y las potencialidades que este tiene. Entonces, toda esta cadena productiva de la base de la pirámide, digámoslo así, tiene que tecnificar y capacitarse para ofrecer productos de altísima calidad. Entonces, hay una oportunidad muy interesante. De igual manera, hay otro segmento muy interesante como son los bienes industrializados. Por ejemplo, el tema del atún, ¿no es cierto? Que se industrializa el atún y se lo envía hacia Europa. El tema del banano también, ya un segmento de banano orgánico, un segmento también de productos ya elaborados, una pasta de banano, una harina de banano, es decir, una serie de productos que se van agregándoles un valor. Y esto es algo fundamental también que se requiere, es industrializar más las exportaciones hacia la Unión Europea. Usted habla y decíamos la importancia de la capacitación. Como Cámara, ¿cómo están trabajando? Ustedes están presentes en todo el país porque aglutinan a todos los sectores de industria y producción. ¿Cómo piensan trabajar en 2017 capacitando a pequeños productores? Porque de pronto la gran industria ya sabe los parámetros, sabe cómo cumplirlos, pero ¿cómo ustedes van a llegar al pequeño productor? Muy interesante. La Cámara forma parte del Comité Empresarial Ecuatoriano y el Comité Empresarial Ecuatoriano aglutina 55 gremios de todo el país. ¿Qué estamos haciendo por el momento? Estamos teniendo contacto con las autoridades europeas, justamente con el objeto, con la representante de la Unión Europea en el Ecuador, con el objeto de encontrar estos mecanismos de capacitación. Y lo que vamos a hacer es empezar justamente a partir del mes de enero a organizarnos por sectores y ver justamente los sectores que mayor potencialidad tienen. En primer lugar, consolidar los sectores que están ahorita ya exportando, ¿no es cierto? El tema de camarón, flores, atún, ¿no es cierto? Tejidos, café, bananos, con el objeto de capacitar ese sector con las medidas y con los requisitos que exigen. Y después, más adelante, ya ir un poco más abriendo, ¿no es cierto?, el panorama de estos sectores consolidados a todos los sectores potenciales que pueden ingresar a la Unión Europea. Hay una serie de legislación que es compleja, que es complicada, y eso es justamente lo que queremos transmitir. Entonces, lo primero que estamos haciendo es teniendo reuniones con las autoridades europeas para poder tener esos procesos de capacitación directamente con los productores. ¿Cuán preparados estamos como país para enfrentar el acuerdo? Porque usted bien habla, 8 años de negociación, nos hemos demorado 4 años más que Colombia y Perú. ¿Y cuándo nos hemos preparado para que nuestros productos lleguen de manera eficiente, de manera competitiva a Europa? Bueno, sin lugar a dudas, el sector privado ha sido el que ha tomado el riesgo, ha hecho las inversiones y ha hecho la innovación y ha logrado consolidar precisamente este mercado en Europa. Entonces, desde el punto de vista del sector privado, sí estamos preparados para afrontar el reto. Tenemos que trabajar en temas de competitividad que existen en el país. Por ejemplo, el tema de costos de energía, costos de combustibles, de energía eléctrica. El tema laboral también es un tema complejo en el Ecuador. El tema tributario también, que es toda una maraña, hemos tenido más de 28 reformas tributarias en estos 10 años, lo cual sin lugar a dudas afecta la competitividad y sobre todo la certeza que debe tener un empresario para poder hacer negocios. La famosa seguridad jurídica es uno de los problemas que enfrentamos como país. Sin lugar a dudas, el país requiere justamente entrar en una sistematización adecuada de normas, ¿no es cierto? El sector privado no rehúye a la regulación, no rehúye a las normas, no rehúye a los impuestos. A lo que sí el sector privado tiene mucha aprehensión es de este cambio constante de reglas de juego que no permiten hacer una planificación adecuada a las empresas. Pero estamos llegando a fin de año con cosas positivas como el acuerdo con Europa, sí, pero al mismo tiempo vemos que hasta el 30 de diciembre tiene que ser analizada en la Asamblea la famosa ley para evitar la especulación del valor del terreno, y también ayer se aprobó el Código Ambiental. En todo, de una u otra manera, está involucrada la industria y la producción. ¿Cómo evalúan ustedes estos nuevos cuerpos jurídicos que están
o por entrar en vigencia o ya están aprobados? Mire usted, el tema del Código Ambiental, lo que se ha hecho es sistematizar toda una serie de normas y regulaciones que existían ya, es decir, no hay temas novedosos, pero sí temas muy preocupantes. Por ejemplo, se establece una autoridad en la cual tiene un poder de sanción que podrían enfrentar las empresas de hasta un 2% sobre sus ventas brutas, lo cual no justifica realmente la sanción tan grande en lo que tiene que ver con potenciales violaciones al Código Ambiental. De igual manera, se establece una serie de regulaciones, de sanciones, ¿no es cierto?, que sin lugar a dudas representan un estado, digámoslo así, más de presión para el sector productivo. Eso con respecto al Código Ambiental. Hay varios aspectos más que también podrían tratarse del Código Ambiental. No, y tiene que evaluarse, analizar cómo quedó aprobado para tener el criterio de ustedes también de qué le preocupa. Y además también ver cómo termina en la presidencia de la República. ¿Cuál es el veto? Exactamente, si es que el presidente sanciona la ley, pasa como está, o la veta, y ver cuál es el veto del presidente. En segundo lugar, la ley de plusvalía. La ley de plusvalía ha mandado un muy mal mensaje al mercado nacional, y no hablamos solamente del sector de la construcción o de los promotores inmobiliarios que tienen una excepción en la ley. Pero el peor mensaje que se manda es a la sociedad, es a todos los ecuatorianos, ya que la gente busca mecanismos de ahorro en bienes inmuebles, no con el objeto de enriquecerse de la noche a la mañana, sino de mantener ahí sus ahorros y de tener una legítima expectativa de poder vender ese bien inmueble en un futuro, precisamente con un excedente, con una plusvalía. Entonces, el mal mensaje que se envía es precisamente la cifra, 75%. 75% de una tarifa es absolutamente confiscatorio. Hay legislaciones y hay países en los cuales la Corte Constitucional, en el caso de Argentina, ha establecido que cualquier tarifa superior al 30% de un impuesto es confiscatorio. Entonces, sin lugar a dudas, este tema ha generado mucha preocupación en el mercado y sobre todo en la cadena de valor, en la cadena productiva, porque no nos olvidemos que el sector de la construcción se nutre del cemento, del bloque, de los cables eléctricos, de las varillas de hierro, del transporte, de la mano de obra. El sector de la construcción es el más grande generador. Uno si piensa en cerámica, está en los pisos, si piensa en madera, si piensa en carpinteros, en mano de obra, es la que más mueve y más logra articular a varios sectores. Exactamente. Entonces, toda esta cadena productiva se ve afectada, más aún en la coyuntura actual en la que estamos. Estamos saliendo de un año muy, muy complejo, quizá el año más difícil de los 10 años del actual gobierno, y el año más difícil de la dolarización ha sido este, con un déficit fiscal muy alto que bordea el 5% negativo, es decir, 5.000 millones de dólares de déficit. Tenemos también el tema del terremoto que afectó gravemente a la provincia de Manabí. Y que sigue afectando. Esmeraldas está profundamente afectada. La tierra sigue temblando ahora, ¿no es cierto? Entonces, enviar un proyecto de ley como estos, sin dudas, es inentendible. Es inentendible desde un punto de vista lógico y objetivo. Las autoridades, estaba yo viendo el discurso de las autoridades, es que esto afecta a pocos. Bueno, ¿cuál es la idea de afectar a pocos? Y lo que dicen no afecta ni la clase media ni la clase baja, pero ¿a quién afecta? Exactamente, entonces son leyes con dedicatoria, son leyes excluyentes, son leyes discriminatorias. Eso es absolutamente prohibido por nuestra Constitución. Eso contraviene absolutamente el Estado de Derecho y sobre todo un Estado como el Ecuador, ¿no es cierto?, que es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Es decir, prohíbe cualquier tipo de discriminación. Entonces, no se entiende la lógica de la ley. Si la ley, las mismas autoridades dicen, no es recaudatoria, ¿para qué sacan una ley tributaria que no es recaudatoria? Afecta a pocos. Bueno, esos pocos tienen derechos, ¿no es cierto? Y es una ley discriminatoria. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Necesitamos en este momento más bien tranquilidad, calma, para pasar además en un proceso de transición político que estamos enfrentando, y más bien que el nuevo gobierno, sea cual sea, pueda tomar una serie de decisiones. Se está ahorita en este momento limitando y coartando la acción del próximo gobierno, porque estas medidas que se están tomando, de último momento la Asamblea está aprobando. Pero varios candidatos hablan de que se deben derogar al menos 2 impuestos y ese sería la ley o el impuesto número 3, o sea, ya, ¿para qué se lo aprueba si se anuncia que se va a eliminar? No, todas las leyes tributarias en este país se han aprobado con una... digámoslo así, con una traba muy importante, y es que se les cataloga a todas las leyes tributarias como orgánicas. ¿Y cuál es la traba? Que para poder modificar o derogar una ley orgánica se requieren 2/3 partes de la Asamblea, es decir, más de 90 votos.
En este momento el gobierno nacional tiene, el partido de gobierno tiene 100 votos en la Asamblea Nacional, por lo tanto puede aprobar todas las leyes y modificar. Y para aprobarla necesita mayoría simple, Claro, para pero la siguiente modificarla legislatura- necesita los 2/3. Entonces la siguiente legislatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo van a modificar o derogar estas leyes si es que no existen 90 votos? Entonces se están poniendo candados a todas estas leyes, porque si usted revisa, todas las leyes son orgánicas. Hay un abuso de la denominación orgánica en las normas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se trabe su reforma o derogación. Arrancan como decretos económicos urgentes y disminuyen el tema de debate y se convierten en leyes Exactamente. orgánicas. Esa es la segunda, la segunda traba, ¿no es cierto? ¿Por qué nos ponen a debatir de forma urgente en el mes de diciembre un tema de plusvalías? Un tema que se puede debatir en un año y medio, 6 meses, escuchar a los constructores, a los trabajadores, a los inversionistas, a la banca, porque esto es un tema también financiero que se ve afectado, ¿no es cierto? Y nos ponen a correr en 30 días, en fiestas, ¿no es cierto? En fiestas de Quito, en fiestas de Navidad, etcétera. Creo yo que ahí sí ha habido un error muy grave, porque no se están midiendo las consecuencias de los efectos de estas acciones. Ahora, ustedes como gremio también son parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué posibilidad de diálogo tienen al interior de la Asamblea y al interior del gobierno cuando expresan sus preocupaciones frente a normativas como esta? Mire, la función de los gremios es precisamente ser un vaso comunicador entre los empresarios y las autoridades, y ese es el papel que nosotros como gremio lo tenemos. Tenemos acceso a las autoridades, podemos conversar con las autoridades, pero lamentablemente ya la toma de decisión final y definitiva es muy compleja llegar a tener una persuasión. Nuestro papel siempre ha sido técnico, es decir, nosotros no vamos y decimos esta ley no es conveniente o es inconveniente porque nos parece, sino siempre con un sustento técnico. Por ejemplo, la ley de plusvalía, ¿por qué no nos parece adecuada? Porque técnicamente el país está atravesando un momento muy complejo económico. Y esto es darle un problema más, porque se manda un muy mal mensaje al mercado. Vaya usted pregunte a la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, a PIBE, ¿qué opina respecto a la ley de plusvalía? Están absolutamente en contra, porque ya la gente no está haciendo las reservas de los bienes inmuebles porque no sabe qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces el nivel que nosotros tenemos de interlocución con las autoridades es un nivel en el cual nosotros buscamos siempre de una forma respetuosa, de una forma técnica hacer la aproximación, pero ya definitivamente la toma de decisión final, ahí sí se complica porque ya muchas veces está motivada por el tema político. Y eso ocurre en la Asamblea. Frente a todos los proyectos tributarios que han presentado, nosotros hemos estado y hemos comparecido a la Asamblea Nacional, hemos presentado nuestros estudios económicos, nuestros estudios técnicos, financieros, y lamentablemente en muchos casos se actúa de una forma política y se actúa de una forma, digámoslo así, muy vertical, sin tomar en cuenta este otro punto de vista. Importante sería reflexionar, analizar y ver qué sectores se afectan efectivamente y cómo, lo que usted dice, no se puede afectar a uno en específico porque se estaría discriminando, sino ver posiciones que logren aglutinar y reunir a todos los intereses nacionales. Otro punto, Pablo, es el tema del incremento salarial. Ya conocemos el incremento, ¿cómo lo evalúan ustedes como Cámara? Se habla que hubo acuerdos en los diferentes sectores. Mire usted, yo quería terminar el tema anterior mencionando que el diálogo es lo más importante, pero para dialogar, con ida y vuelta, claro, ida y vuelta, y con un diálogo escucha importante. de escucha activa, ¿no es cierto? Y de razonamiento, es decir, yo tengo una posición, te muestro cuáles son los datos, cómo sustento yo mi posición. Y precisamente esto ocurrió en la negociación salarial, es decir, no es imposible ponernos de acuerdo. Y creo yo que es muy importante, digno de destacar, el hecho de que hubo una negociación salarial, un acuerdo salarial, en que se incrementó de una manera técnica el salario. ¿Y a qué me refiero con una manera técnica el salario? A que responde precisamente a una proyección que hay hacia el futuro de lo que podría ser la inflación en el año 2017. Es decir, este año no hubo ningún otro factor adicional que permita incrementar de una forma antitécnica el salario. ¿Y por qué digo esto? Porque en años anteriores sí ocurría esto. Los salarios se incrementaron en un promedio del 8% en un periodo de 8 años, cuando la economía creció un promedio del 3%. Y cuando la inflación era menor al 8%. Y era mucho menor. Entonces, justamente, ¿cómo puedes tú aumentar los salarios de una manera irreal? Generas una serie de distorsiones en el mercado. Este año hubo un trabajo muy bien llevado a cabo por parte de los delegados, tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores, en el cual se lograron llegar a entendimientos que permitió finalmente a los 17 años lograr un acuerdo. No se había llegado a un acuerdo
en mucho tiempo, y precisamente se logra un acuerdo en un 2.5% de inflación proyectada para el próximo año. Quizá la inflación sea menos para el próximo año. Vemos que la inflación de este año, justamente por la baja de demanda, por el estancamiento de la economía, no ha sido mayor. Sin embargo, se tienen esas previsiones para el próximo año y se logró un incremento del salario que es de $9 al final. Mucha gente, ¿no es cierto?, y un sector de los trabajadores se han quejado sobre este acuerdo. Sin embargo, tenemos que, y el público lo sabe, la gente lo sabe, ¿no es cierto?, quienes tenemos que pagar salarios, no es que el salario, no es que son 12 salarios de 375, son 14 o 15 salarios en muchos casos, más ¿no es lo que se paga IES y una serie de el tema de elementos. todos los derechos laborales que existen y con los cuales el sector privado está de acuerdo, porque tienen que haber derechos laborales y tienen que haber obviamente seguridad para los trabajadores. Pero este es un ejemplo muy claro de que sí se pueden llegar a acuerdos cuando se habla de forma técnica, cuando existe una escucha activa, ¿no es cierto?, cuando existe un diálogo que permite precisamente de una forma técnica llegar a acuerdos. Son todos temas importantes. Queremos agradecer la presencia del doctor Pablo Zambrano en estos micrófonos. Él es vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción. Él alaba y está muy satisfecho con el acuerdo alcanzado con Europa. Tienen el reto de capacitar a los pequeños productores porque, él lo señala, la economía social y solidaria va a ser parte de este proceso. Una serie de productos que se generan en diferentes sectores del país lograrán llegar al mercado europeo. Hay que capacitarles, hay que apoyarles para que estos productores logren comercializarlo fuera del Ecuador. También él ve con preocupación la denominada ley de plusvalía. Él dice, en ciertos temas hay acuerdos, en ciertos temas no hay escucha y hay preocupación porque son señales que se envían al mercado nacional preocupantes en un fin de año un año complicado, un año con crisis económica, con una serie de problemas que incluso ha hecho que la inflación casi no exista porque no hay consumo en el país. Esta ley puede hacer que el consumo disminuya más todavía. Y por último, él dice, en cambio, saluda el hecho de haber llegado a los 17 años a un acuerdo salarial en donde todas las partes, gobierno, empleadores y empleados y trabajadores están de acuerdo en el incremento que se presentará a partir del 1 de enero. Gracias nuevamente al doctor Pablo Zambrano y a la Cámara de Industrias y la Producción. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes. Recordar que este programa llega con el apoyo de Immunotics, que nos dice, bajo en defensas, puedes compensarlo. Gracias a su concentración, Immunotics potencializa tu sistema inmune con una fórmula clínicamente comprobada. Y si pensamos en compras, hay que pensar en Centro Comercial El Bosque. Esta Navidad regálate más y no lo celebres a medias. Tenemos todos tus regalos con los mejores precios porque estás aquí para ser feliz en Centro Comercial El Bosque. Agradecer además a EMAPS, la empresa de agua de Quito, a Movistar y sus promociones navideñas, a Produbanco, del Grupo Proamérica y a Glade, las fragancias para auto, que estaremos con ustedes el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.